cambiar de tema e ir al tema que tú habías anunciado. Simi es el chatbox inteligente de servicio de mensajería, ¿no?, de los smartphones, que busca facilitar el reporte de casos sospechosos de COVID-19 y que sería de gran ayuda para la línea 113. ¿Quiénes son los creadores, Renato? Eso es lo más interesante. Estamos hablando de dos jovencitos peruanos que han ido a perfeccionar sus conocimientos al extranjero y han creado, a ver, ¿cómo llamarlo? Yo, la verdad, aquí me supera un poco la tecnología, porque tú has mencionado unas palabras como chatbox, SMS, smartphone. Entonces, la tecnología se une en realidad y estos jóvenes nos van a explicar de qué se trata y cómo puede impactar. Una de las creadoras es Valeria Aguilar de Lisanti, que es una peruana de 17 años que hace poco fue noticia porque ingresó a 10 universidades del mundo, becada. ¡Qué bárbaro! Ella se encuentra en Rhode Island, en Estados Unidos, y desde ahí va a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Valerie? Buenas Hola, noches. ¿cómo están? ¿Qué tal, Valerie? Y aquí también, buenas noches. ¿Cómo estás? Valerie, por favor, cuéntanos así, como para que todos podamos entender de qué se trata este proyecto. A ver, nosotros somos 4 peruanos y 3 mexicanos que nos conocimos la mayoría a través de la hackathon de MIT, que es una competencia de 48 horas, donde en 3 días desarrollamos una solución a uno de los problemas que nosotros creemos que es uno de los más grandes en Latinoamérica. Y a través de 1.500 participantes y 900 mentores y más de 73 países de todo el mundo, nosotros fuimos elegidos como una de las soluciones ganadoras con Simi, que es un chatbox inteligente a través de SMS. Y uno de los mejores anuncios que quiero decir es que Simi no solo es para smartphones, sino también serviría, como al ser de SMS, serviría para cualquier tipo de celular, lo cual lo haría mucho más accesible a zonas rurales, por ejemplo, donde muchas personas no tienen acceso a Internet. A ver, Valerie, explícanos qué es un chatbox. Un chatbox es como un servicio de mensajería fácil, y aquí mi compañero Marcelo Peña les puede explicar un poquito mejor de cómo funciona esto. A ver. ¿Cómo estás, Marcelo? Entonces, si un peruano no tiene acceso al smartphone, simplemente no tiene acceso a las aplicaciones del gobierno. Nuestra solución es diferente. Nosotros eliminamos la necesidad de que una persona física responda a la llamada. Desarrollamos un bot que puede hacerle un triaje al paciente potencial de COVID a través de unas preguntas especialmente diseñadas por especialistas. Entonces, a través de un sistema de inteligencia de Machine Learning que desarrollamos, utilizando los datos de varios gobiernos, podemos darle un diagnóstico preciso al paciente. Si es que el paciente tiene bajo riesgo de COVID, entonces nosotros hacemos un seguimiento después de 4 días para asegurarnos de que los síntomas no están allí. Pero si el paciente tiene un alto riesgo de COVID, entonces inmediatamente lo derivamos con la base de datos del Ministerio de Salud para que le hagan el seguimiento correspondiente. Ajá, a ver, ya entendimos. Entonces, cuando dicen un bot es como un robot, ¿verdad? Que va a ir haciendo un sistema inteligente. Un sistema inteligente que te hace preguntas. Supongo que esas preguntas son si tienes alguno de los síntomas relacionados a COVID-19, si has estado en contacto con algunas de estas personas que han tenido COVID-19, o sea, un triaje. Claro, pero una de las cosas que nosotros también hacemos hincapié es que antes de hacer todo ese tipo de preguntas, registramos a la persona. Ajá, porque crean una base de datos. Registramos con el DNI. Y acá mi compañera Valeria Wu les va a explicar un poquito más de el problema en sí, por qué decidimos hacer este registro a través del DNI. Hola, mi nombre es Valeria Wu, soy una estudiante en la Universidad de Stanford y también integrante del proyecto Simi. El problema que exploramos para este hackathon fue de que las líneas hoy día en el Perú estaban demasiado saturadas. Y no solo eso, pero también descubrimos que las líneas y las llamadas que se hacían en la 113, la mayoría o más del 50% de estas llamadas eran llamadas falsas. Entonces el problema que queríamos resolver era de qué manera podíamos reducir la saturación de estas líneas para que haya más tráfico y más data. Buenísimo. Y claro, y así, bueno, logras varias cosas con eso, Valeria. Me imagino que... ¿Cuál es el objetivo central? Primero, servir como filtro también para el Ministerio de Salud, ¿no? Para los hospitales, para evitar el colapso, para evitar la saturación. Sí, tenemos 3 principales metas, creo yo. 1 es reducir, el tráfico en las líneas de emergencia. 2, hacer el servicio más accesible a personas en zonas rurales.
porque nosotros tenemos una gran web donde puedes registrar tus casos, pero lamentablemente mucha gente en otras zonas no tiene acceso a internet, o hay muchas personas que no saben cómo manejar estas redes, ¿no? Y bueno, tercero es que este proyecto podría servir como un piloto para expandirlo a otras zonas de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Claro, y ahora que se habla tanto de hacer este seguimiento a las personas que han sido contagiadas de COVID-19, pues sería una herramienta más. Valeria, qué sorpresa de verdad y qué orgullo poder escuchar de la voz de 3 peruanos que han obtenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, que puedan colaborar de esta manera con el país. A mí me sorprende mucho porque, claro, hay conocimientos de tecnología, pero también hay mucha creatividad, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? También ser creativos, plantearse el problema, pero buscar la solución. Sí, y yo creo que también una de las cosas bien importantes es que nosotros vimos potencial en poder no crear una cosa nueva, sino mejorar lo que ya existía. Y creo que ese es uno de los principales datos que nosotros queremos aportar, que es que no queremos tener una base de datos separada para no simplemente duplicar la data y duplicar todo lo que ya existe, y duplicar esfuerzos, sino más bien combinarlos. Además es un proyecto que se ajusta a la realidad peruana. ¿Tú qué opinas, Valerie, por ejemplo, de lo que ocurre? Voy a poner un ejemplo muy distinto del Perú, pero estaba pensando en China, ¿no? Y cuando uno lee crónicas o reportes de cómo se ha manejado el tema social en China, se habla mucho de la tecnología, ¿no? La tecnología que, basándose en los datos privados de los usuarios de distintos tipos de telefonía, son controlados por el Estado, lo que permite, por un lado, que haya un efectivo control del virus, pero al mismo tiempo que haya un almacenamiento de datos, digamos, que el Estado pueda tener esos datos. ¿Tú crees que eso podría llegar a ocurrir en el Perú? ¿Tú eres partidaria de ese tipo de modelo o no? Yo creo que para el Perú todavía es un poco complicado hablar de un modelo donde todo depende de un smartphone, especialmente por el contexto nacional donde muchas áreas rurales no tienen acceso a internet. Por ejemplo, la Amazonía, estamos hablando de zonas de la sierra, incluso de la costa. Entonces es un poco complicado hablar de eso ahorita a corto plazo. Y yo en lo personal creo que uno de los principales factores es comenzar por llegar a estas personas antes de ver siquiera cómo monitorearlas, primero identificarlas. Cerrar la brecha, sin duda. Exacto. Valerie, tú estás recién en tu primer año, ¿verdad? Estudiando en Estados Unidos. Sí. Y de ahí, este es tu pregrado. Sí, es mi pregrado. Que después irás por un posgrado. Imagino. Ya veremos. Todavía no estoy segura de qué es lo que me depara. Todavía no he decidido bien, pero probablemente sí. Te lo pregunto porque es un orgullo escucharte a ti, escuchar a tus compañeros, y nos encantaría que ese capital humano pues en algún momento regrese al país para también nutrirlo, ¿no? Porque se necesita gente como tú, de verdad. Muchísimas gracias por darnos esta alegría, Valerie. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ha sido Valeria Aguilar, estudiante peruana en Estados Unidos, que junto con otros estudiantes peruanos y mexicanos han diseñado este chatbox. Los chicos son otra cosa, ¿no? O me siento ya muy tía, creo, Renato. Porque los chicos ahora son pilazas, de verdad. Te has acordado seguramente cuando tú estabas en la universidad y sacabas tu PowerPoint. Yo estaba en otra nota, claro. Los chicos ahora, con la tecnología, son mucho más interactivos, ¿no? Porque ahora lo que hace la educación ahora es estimular el sentido crítico y la creatividad. Claro. Es otra generación totalmente diferente. Con tu papelógrafo. Mi papelógrafo ahí. Con la cartulina, explicar, bueno, en fin. Sí, pues es otro momento, pero qué interesante, ¿no? Sí, que pueda haber un aporte también desde la juventud peruana. Y esto yo lo relacionaría con la otra buena noticia de estos días, ¿no? Que también surgió de parte de un grupo de investigadores jóvenes, el hecho de encontrar una prueba más rápida, ¿no? Una prueba de las que suelen demorar, pero que sea mucho más económica de tiempo. Eso me emociona cuando hay investigación científica que ojalá sea apoyada también por el Estado. Son las 7:30, nos va a matar Laura Masifuén, la productora, que ya está a punto de entrar en colapso. Regresamos con más aquí en Conexión, siempre por RPP, La Voz del Perú.